Estamos ya en la última parte de la última exposición del tema de hoy. Se ha pasado rápido realmente la mañana. Esperemos que para ustedes también y fundamentalmente que les sea práctico los temas y el material que se adjunta. Como siempre, cerramos con la reseña de jurisprudencia tributaria relevante, poniendo énfasis, como siempre lo decíamos, en los aspectos de la última jurisprudencia para saber un poco el camino que están tomando los jueces en la interpretación de las normas. Y comenzamos con temas que hacen al procedimiento fiscal. Nuevamente estamos con la responsabilidad solidaria, tema este que venimos abordando en las últimas reuniones. Un tema que es muy importante, básicamente como aviso para todos los contribuyentes, los asesores, para saber por dónde funciona la interpretación jurisdiccional, en este caso del Tribunal Fiscal, en una reciente causa Rubilar. Y aquí el tema es que esta persona era presidente de la sociedad, había renunciado previamente como tal, había dejado de formar parte de la sociedad como consecuencia que había vendido su participación accionaria, y a pesar de todo esto, que fue debidamente demostrado por el contribuyente, la AFIP le imputa la responsabilidad solidaria. Y esta responsabilidad solidaria le imputan como administrador. Y para esto toma en cuenta dos aspectos, y este es el punto que queremos nosotros insistir desde el punto de vista de la aplicación práctica, porque esta persona figuraba en la sociedad, a pesar de que se había desprendido de la misma, como único administrador de relaciones tributarias en el esquema FIP, por lo cual presentó las declaraciones juradas impositivas que ahora estaban siendo objeto de reclamo por parte de la administración. Y por esta razón, para el fisco revestía como representante legal, como administrador, y como consecuencia de ello asumía la responsabilidad que de ahí se derivaba. El segundo aspecto que tiene en cuenta la administración tributaria es que el responsable seguía siendo apoderado de las cuentas corrientes bancarias, y entonces, tomando en consideración ambas razones, se lo imputó como representante legal, insisto, a pesar que había demostrado que había dejado de ser presidente y formar parte de la sociedad. Posición esta que ha sido convalidada por el Tribunal Fiscal de la Nación. Otro tema que nos parece interesante destacar, y acá nuevamente vemos un poco las distintas posiciones jurisprudenciales, es la conclusión que llega el Tribunal Fiscal respecto de la condonación de intereses en la última moratoria, la 27653, respecto de un contribuyente que se había acogido a un plan de pagos aun cuando no había acreditado la cancelación total de las cuotas. En este caso, el Tribunal Fiscal, en su voto en mayoría, declara que a pesar de eso estaban condonados los intereses referidos a la deuda de capital, que se habían acogido al plan de facilidades de pago de la ley 27653, aun cuando no se había acreditado la cancelación total de la deuda, y la razón es que se habían cumplido las formalidades exigidas en dicha normativa. Es importante ver que esta es la posición de la mayoría de Gómez y O'Donnell. En el caso de Gómez, revisando su criterio, cambiando su criterio anterior, y en disidencia con Martín, que votan en el sentido que había que archivar el trámite hasta comprobar la cancelación total de la deuda. Es importante entonces ver esta posición del Tribunal Fiscal, que tiene otro antecedente, también la Sala A, en el mismo sentido. Bueno, el tema de los recursos de amparo, los amparos por mora,
siguen dando que hablar, seguimos con estos temas de los recursos de amparo, en este caso recupero IVA de exportaciones, y en este caso el caso concreto que se daba era por, perdón, no es un recurso de amparo, sino es un amparo judicial y en este caso se daba por el hecho del requisito que establecen las normas reglamentarias respecto de no registrar incumplimientos en la obligación de liquidación e ingreso de divisas que le corresponde al exportador. En este sentido, esta causa que nos viene del Juzgado Federal de Salta de junio del 2022 deniega la medida cautelar porque se dice que no se advierten las circunstancias exigidas para procedencia de la medida, básicamente respecto de la verosimilitud del derecho. Un caso también interesante que llega al Tribunal Fiscal es una determinación de salidas, impuesto a las ganancias, salidas no documentadas a la Policía Federal Argentina, y aquí la conclusión es que el Tribunal Fiscal no resulta competente en esta materia porque los docentes, o sea, tanto la FIP como la Policía Federal, integran el sector público nacional y por esta razón se aplica la ley 19.983 que prevé que en estos casos donde hay una contienda interadministrativa debe ser resuelta por el Procurador del Tesoro o por el Poder Ejecutivo Nacional según el monto en disputa y no por el Tribunal Fiscal que no tiene competencia en este sentido. El otro aspecto que también nos parece interesante señalar, y acá estamos ya con una línea que se viene manifestando según lo que estamos señalando en las últimas reuniones, es la procedencia de la repetición de los intereses de anticipo vencidos después de la declaración jurada. Es decir, el contribuyente anticipa la declaración jurada, determina el impuesto, pero aún quedan algunos anticipos a vencer con posterioridad. Y como consecuencia de eso, como consecuencia de que se cierra la relación tributaria con motivo de la presentación de la declaración jurada, entonces no corresponden los anticipos posteriores ni los intereses correspondientes. Y por esta razón entonces procede en este caso la repetición. Hay otro caso muy interesante del Tribunal Fiscal. En este caso lo que se discute es la exención o no en el impuesto a las ganancias de una indemnización por desvinculación laboral. Acá, bueno, ya tenemos una jurisprudencia, tenemos una línea, tenemos una posición de la Corte, pero en este caso hay un hecho muy puntual. Esta desvinculación o el pago de esta indemnización se instrumenta a través de una escritura pública. Y ante esa escritura pública, la fiscalización de la FIP empieza a analizar la situación y llega a la conclusión que esta persona no puede demostrar justamente que había trabajado en la empresa en base a distintos elementos de prueba y entonces obviamente no puede cobrar una indemnización de alguien que no trabajó en la empresa. El otro aspecto también que insiste la administración tributaria es respecto del pago de la indemnización, que no se hace por ningún sistema bancarizado, esto también llamó la atención, y en definitiva la posición de la FIP convalidada por el Tribunal Fiscal es que debe aplicarse en este caso la realidad económica y como consecuencia de eso no corresponde la aplicación de la exención del impuesto a las ganancias. Un caso también interesante del Tribunal Fiscal se refiere a la deducción de intereses y diferencias de cambio de dos préstamos, pero lo que nos interesa es uno de ellos, préstamo que fue contraído para la adquisición de un paquete accionario. Ya en otras oportunidades hemos hablado de la línea jurisprudencial que se sigue en esta materia, pero en este caso hay una situación totalmente distinta, diversa,
respecto a los estatutos y el objeto social. El objeto social de la empresa, de la actora, donde está previsto expresamente la compraventa, la permuta de todo tipo de títulos, acciones, valores públicos y privados, y todo tipo de participaciones en empresa mediante inversiones de capital o préstamos, como también la adquisición o mantenimiento de participaciones accesorias. Y esto era el tema que se discute, y en función de esto, entonces, el Tribunal Fiscal revoca la resolución de la Administración Tributaria, llegando a la conclusión que corresponde la deducción, en este caso concreto, de la deducción de los intereses y diferencias de cambio. Y hay otra causa que es de la Cámara Federal, contencioso administrativo de SPOR, un caso que también es muy interesante, porque aquí el contribuyente había deducido en el impuesto a las ganancias, la adquisición de 2 vehículos que habían sido entregados por sponsorización. Obviamente aquí el tema es que la Cámara analiza la situación, analiza el servicio prestado, que es el de la intermediación en la sponsorización y marketing deportivo, y por lo tanto llega a la conclusión que esa entrega de estos 2 vehículos que habían sido adquiridos por el contribuyente lo es en base a esa situación, y por esta razón es deducible del impuesto a las ganancias tal entrega. Otro caso que en su momento habíamos analizado el Tribunal Fiscal, ahora viene la Cámara Federal, son las indemnizaciones por ruptura laboral, que no se encuentra alcanzado en el impuesto a las ganancias, y acá nos encontramos con diversos aspectos que se discutieron, como es la bonificación gross, la bonificación especial, el pago extraordinario por única vez y el adicional de grossing up, todos con motivo de la desvinculación laboral, llegando a la conclusión que no corresponde el pago de impuesto a las ganancias porque no se encuentra alcanzado en estos conceptos por el mismo. También el Tribunal Fiscal, en un caso reciente, Solvay Indupa, en la Sala B, analiza un tema realmente muy interesante, donde la Administración Tributaria estaba cuestionando la existencia de un establecimiento permanente en la República Argentina en el marco del régimen del convenio para evitar la doble imposición con Bélgica, y de aquí entonces, como consecuencia de esto, la Administración Tributaria estaba reclamando determinado tipo de retenciones que no se efectuaron. Pero el tema central es la existencia o no del establecimiento permanente. El Tribunal Fiscal, analizando todas las particularidades del caso e inclusive el convenio para evitar la doble imposición con Bélgica, llega a la conclusión que no existe tal establecimiento en función de la prueba que hizo respecto del periodo en que se actuó en este caso, que en ninguna situación excedió de 6 meses este plazo establecido por el convenio para evitar la doble imposición con Bélgica, y por esta razón revoca la resolución de la Administración Tributaria. Y un caso vinculado al certificado de exención del impuesto a las ganancias, antecedentes de la Cámara Federal, también reciente este fallo, la Federación Cinematográfica Argentina, donde el criterio del fisco fue la revocatoria del certificado. Y esa revocatoria del certificado, del reconocimiento de exención, es porque la fiscalización de la AFIP hizo una verificación en las cuentas pasajes y estadías, alquileres de exposiciones, gasto atención clubes, RG clubes. Todo esto llega a la conclusión que respecto del periodo 2015 no tenía la documentación de respaldo, lo cual implicaría en este caso la existencia de erogaciones sin respaldos, y el hecho entonces
de no cumplir con las finalidades que justificaron el reconocimiento de exención, posición confirmada por la Cámara, que en definitiva confirmó la revocatoria del certificado. El caso Noel nos plantea otro tema, que es el valor locativo presunto de inmuebles, pero como consecuencia de esa situación que el contribuyente, en definitiva, acepta el criterio fiscal, rectifica la declaración jurada y paga la obligación resultante mediante una compensación, en realidad el tema se derivó en otra situación, que fue si esto provocaba alguna modificación respecto de los beneficios para los contribuyentes cumplidores en los términos del artículo 66 de la ley 27.260, para lo cual la Cámara, en este caso la Sala 1, llega a la conclusión que eso no tiene ningún tipo de impacto, habida cuenta que no se genera la situación prevista por el legislador, que era el de la existencia de deudas en condiciones de ser ejecutadas por la AFIP. Las operaciones, otro caso muy importante del Tribunal Fiscal, este es del mes de mayo, el caso Juan Lutz, donde las operaciones financieras desplegadas por el contribuyente con bonos austríacos, mucha discusión en su momento con los bonos austríacos, pero acá la discusión iba por otro lado. El Tribunal Fiscal concluye que estas operaciones que realizaba el contribuyente al finalizar el año, que desafectaba al comenzar el otro año, para que la foto al 31 de diciembre quedara con estos bonos, con la procedencia de la exención, acá empieza a jugar otra cosa, que es la presunción sobre variaciones patrimoniales en el impuesto a los bienes personales, según el artículo 30 del decreto 127 del 96. Y llega el Tribunal Fiscal por mayoría, los votos de Magallón y Porporato en disidencia Pérez, a la conclusión que estas operaciones financieras que realizaba el contribuyente con bonos austríacos implicaban justamente el perfeccionamiento de la presunción sobre variaciones patrimoniales. Es importante señalar que el Tribunal Fiscal también concluye en el sentido que esta norma, insisto, que está en la reglamentación de bienes personales, no configura una vulneración al principio de legalidad en la medida que no se advierte, dice el voto de la mayoría, ningún exceso en el alcance de la reglamentación, encontrándose entonces de conformidad con el espíritu de la ley y con los principios del derecho público, garantizando un interés público y superior. Bueno, acá tenemos otro antecedente también de la Cámara, donde se llega a la conclusión que los ajustes de crédito fiscal del IVA, en este caso por facturas apócrifas, están liberados del régimen de regularización de la ley 26.860, Cedines, también con una posición anterior de la Cámara y aún de la Corte, que en su momento hizo suyo el dictamen fiscal de la Procuración. Otro caso interesante que rescatamos del Tribunal Fiscal en la causa Berleta y otro son los servicios de hospedaje que se prestan a pasajeros y afiliados de diferentes obras sociales, donde el Tribunal Fiscal confirma la posición del fisco y dice que se encuentran gravados con el IVA. Básicamente aquí pasa todo por un aspecto reglamentario, en el sentido que el contribuyente no había aportado elementos convincentes de que esa prestación de alojamiento formaba parte de un proceso de asistencia u hospitalización sanitaria y no de un hospedaje turístico o de descanso. Otro aspecto que en este caso nos viene de la Cámara Federal de Rosario de la Sala B es que las mutuales no se encuentran exentas
del impuesto a los débitos y créditos bancarios, al no prevalecer la ley 2321 de entidades mutuales por sobre la ley 25413. Y acá la Cámara de Rosario recuerda la incorporación que se introduce en la ley de impuestos, débitos y créditos bancarios, en el sentido que no serán de aplicación las exenciones objetivas y subjetivas dispuestas en otras leyes nacionales, como sería el caso de las mutuales, aun cuando se trate de leyes generales, especiales o estatutarias, decretos o cualquier otra norma de inferior jerarquía. De tal manera, se concluye que las mutuales no tienen una norma con beneficios respecto de este impuesto. Y respecto de un régimen de regularización de la ley 27260, la Cámara Federal también concluye que no son aplicables los beneficios de la regularización respecto de los casos de monotributistas que habían sido excluidos del régimen por excesos de ingresos. Ahí no estaría jugando ningún beneficio acordado por la ley 27260. También tenemos un fallo de la Cámara de Apelaciones de la Sala 1, donde la Cámara decide revocar la exclusión del monotributo del contribuyente en razón de que no se había considerado un préstamo bancario que justificaba el gasto de índole superior, personal superior al máximo establecido. Como consecuencia de ese gasto se lo había excluido del régimen del monotributo, pero aquí la Cámara, en base a la prueba, nuevamente la importancia de la prueba aportada por el contribuyente, es que ese gasto había sido financiado por un préstamo y ese préstamo no había sido considerado por la administración tributaria. Y de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia de la Sala 2 viene un tema que se presenta con alguna asiduidad, que es el tema de la simple omisión de la presentación de la declaración jurada, si ese hecho configura o no un ardid a los efectos del delito de evasión fiscal. Como sabemos, el tema está referido a que en el delito de evasión fiscal, en el artículo primero de la ley, se establece justamente la conducta ardidosa por acción o por omisión. Y esto por omisión da origen entonces a esta interpretación. Esta posición, diríamos que está en línea con la posición mayoritaria que nosotros hemos visto en anteriores antecedentes. La simple omisión es una contravención tributaria, pero no es un delito, y para que sea delito se requiere alguna maniobra adicional más allá de la falta de presentación de la declaración jurada. Y otro caso que también nos parece interesante recalcarlo para tenerlo en cuenta, este caso viene de la Cámara Federal de San Martín, de la Sala 1, donde llega a la conclusión que la maniobra consistente en ocultar la verdadera identidad de los responsables de la gestión de la empresa, colocando a otras empresas como autoridades, hace que la adecuación típica de la conducta reprochada sea la evasión fiscal agravada. Y esto de evasión fiscal agravada justamente por el hecho de la inclusión en la conducta desplegada por el contribuyente de interpósitas personas. El verdadero administrador se coloca afuera, coloca a otras personas, pero él sigue actuando y esto fue lo que probó, y entonces desde ese punto de vista la evasión pasa a ser agravada y no evasión simple. También tenemos otro antecedente penal tributario de la Cámara de Apelaciones, de la Sala B, en la causa Credicobros, donde se atribuye responsabilidad penal por el delito de evasión fiscal al administrador de hecho al verificarse la conducta relevante. O sea, acá seguimos en una línea parecida,
la responsabilidad penal no es solamente para aquellos que en definitiva tienen un mandato legal para cumplir determinadas funciones, sino para todo aquel que posee el dominio del hecho delictivo, a pesar que formalmente no pertenezcan a la sociedad, pero que desempeñen la función de administrador de hecho, y esto lo hace responsables penales justamente de esta situación. Hay otro tema que también implica la aplicación de la ley penal tributaria. Esto es de la Cámara de Apelaciones en lo penal económico de la Sala B del 1 de junio, donde aquí se confirma el procesamiento por evasión previsional por encubrir los vínculos de la relación de dependencia, haciéndolos como monotributistas. Esta es una empresa que lo que hacía era una productora artística. La productora artística se valía de determinado personal, ese personal estaba en el régimen del monotributo, pero la denuncia penal fue como consecuencia que en realidad había una relación de dependencia encubierta, y esa fue la posición que confirma la Cámara al confirmar también el procesamiento del contribuyente. El tema de la extinción de la acción penal, el artículo 16 de la ley 24.769, o sea, antes de la modificación, el delito de apropiación indebida de aportes. Y acá dos aspectos se discute en este fallo que es de la Cámara de Casación, el más alto tribunal en materia penal de la Sala 3, dos aspectos entonces que se discute. Primero, cuando la ley establecía la salida del proceso penal, ¿para qué tipo de delito se aplica? La posición de la mayoría, con disidencia del ministro Boriski, es que se aplica para todo tipo de delitos y no solamente para aquellos que hacían a la materia defraudatoria, como intentaba establecer la administración tributaria. Y en segundo lugar se discute otro tema que hemos visto ya algún antecedente, que también tiene voto mayoritario y en disidencia respecto de la presentación espontánea, que en ese momento existía en el régimen penal tributaria, y respecto de ese tema, lo que se llega a la conclusión que los requerimientos efectuados por el fisco por la falta de presentación de los aportes correspondientes deja de hacer válida la presentación espontánea, que es el requisito justamente para la extinción de la acción penal. También con respecto a la mutual, fíjense que aparece otro aspecto en esta reseña jurisprudencial, siempre en penal tributario, donde se rechaza la falta de acción articulada por la defensa en una causa de evasión de IVA por exenciones de la mutual, en este caso por interpretarse que el tipo de prestaciones que había realizado la mutual estaba fuera del objeto social. También nos parece interesante, y ya cerrando, y ver algunos antecedentes de la parte previsional. Y este es el caso Honda Motor, de la Cámara Federal de Seguridad Social, de la Sala 2, donde se discute las prestaciones laborales que no encuadran en la figura del fletero autónomo, la ley 24.653, y para esto se considera como uno de los elementos fundamentales la titularidad del vehículo. El vehículo que era de propiedad del apelante, esto hace que se invierta la situación, que en principio corresponde a la relación de dependencia y donde el contribuyente no alcanzó a probar absolutamente nada. También en materia de seguridad social, un caso muy particular, el personal retirado de la Prefectura Naval Argentina, que está obligado a cotizar al sistema de seguridad social cuando esta persona, jubilado por la Prefectura Naval Argentina, empieza a trabajar en otra empresa en relación de dependencia.